Continuando con nuestro contenido de ciclos de potencia de vapor específicamente en este caso, así como habíamos visto en la clase anterior, tenemos básicamente dos tipos de ciclos con los cuales vamos a trabajar: los ciclos de potencia de vapor, que es lo que estamos estudiando ahora, y los ciclos de potencia de gas. Así también vimos que este ciclo con el cual estamos trabajando es un ciclo cerrado, mientras que el otro ciclo que vamos a ver más adelante es un ciclo abierto. Partimos de la base del ciclo de Carnot, que era el ciclo de potencia, en este caso con una mayor eficiencia posible, y analizamos por qué no es posible aplicar directamente el ciclo de Carnot a algún proceso real. Entonces teníamos básicamente esto: tenemos el ciclo de Carnot que tenemos acá a la izquierda, en donde las principales impracticidades que encontramos eran las relacionadas a la expansión y a la compresión que tenemos acá. ¿Por qué? Porque en principio, si es que esta expansión se realiza en una turbina, la turbina no debería manejar líquidos con una calidad menor que 90%, lo cual es probable que ocurra en estas condiciones. Sin embargo, ocurre lo mismo acá cuando tenemos la compresión. Estamos comprimiendo desde el punto 4, que es una mezcla también líquido-vapor, donde esta etapa de compresión se estaría realizando en una bomba, eh, lo cual tampoco es viable desde el punto de vista práctico que la bomba maneje dos fases. Con respecto a las otras dos etapas, la etapa de transferencia de calor, dijimos que de alguna manera sí son factibles de poder lograr o alcanzar en la práctica. Esta etapa sería sencillamente el cambio de fase del líquido saturado a vapor saturado, es decir, yo puedo hacer un cambio de fase en algún dispositivo como una caldera. ¿Por qué? Porque eventualmente cualquier cambio de fase ocurre siempre a presión y temperatura constante, siempre y cuando estemos trabajando dentro de las condiciones de nuestro diagrama. Ahora, por encima del punto crítico, como vimos, eso tampoco ya es factible. Y lo que tenemos de 3 a 4 ocurre lo mismo, es sencillamente un cambio de fase de la mayor parte que tenemos acá vapor a una mayor parte líquida, pero habiendo todavía una parte de vapor, sí, pequeña. Y entonces dijimos que una manera de poder solucionar esto es hacer esto. También dijimos que esto conllevaba ciertos inconvenientes, como por ejemplo el proceso de transferencia de calor que está acá. Es difícil que se dé a temperatura constante por el hecho de que nos encontramos por encima del punto crítico. Y por otro lado, operativamente hablando, es probablemente que también tanto la temperatura como la presión por encima del punto crítico sean muy altas como para que los materiales de los cuales están hechos nuestros equipos sean capaces de manejar esas altas condiciones de temperatura y presión en esas condiciones. Entonces, viendo como un resumen, tenemos esto: la transferencia de calor isotérmica hacia o desde un sistema bifásico es factible en calderas y condensadores reales, pero limitan la temperatura de operación. Como vimos también, retrocediendo un poco acá, tenemos que para el ciclo de Carnot, la eficiencia del ciclo de Carnot se definía de esta manera. Quiere decir que, como habíamos mencionado, esta eficiencia va a aumentar a medida que yo elevo esto hacia arriba y a medida que esto yo bajo hacia abajo, valga la redundancia. Entonces, a medida que yo aumento el área, en este caso, esta área, esto representaba en este caso el trabajo neto, efectivamente debería aumentar nuestra eficiencia, ¿verdad? Entonces, si yo quiero aumentar la eficiencia, sabemos que existe ese límite, en este caso del punto crítico, si es que yo quiero seguir aumentando la temperatura, por ejemplo, en esta zona. Pero de que es posible y es lo que ocurre en realidad. En la expansión isentrópica se produce un vapor con alto contenido de humedad, lo cual ya mencionamos, que en este caso el vapor debe salir con una calidad de mayor o igual a 90% para evitar, en este caso, desgastar a los alaves de la turbina. Con respecto a la compresión, las bombas y los compresores en este caso no deberían manejar dos fases. En principio, podría utilizar la etapa de compresión tanto un compresor como una bomba. Pero como vimos, los compresores normalmente trabajan con gases o vapores, es decir, en esta región del diagrama, y las bombas trabajan
en esta región del diagrama. Entonces, sería más factible utilizar una bomba en esta región. ¿Está? Entonces, eso nos lleva a la cuestión de si el ciclo de Carnot no es viable, esta modificación tampoco es viable. ¿Qué es lo que podemos modificar o cómo podemos modificar nuestro ciclo de manera que en este caso tengamos algo que se aproxime a las condiciones de operación real? Entonces, para eso vamos a tomar el diagrama TS que tenemos acá y vamos a marcar las dos presiones que en principio tendríamos. Acá, como podemos ver, tenemos dos presiones. Esta sería una presión y esta sería la otra presión. ¿Sí? Voy a marcar entonces la presión, digamos, de alta y vamos a marcar la presión de baja. Ahora, vamos a escribir de vuelta el ciclo de Carnot acá, que es básicamente esto, ¿verdad? Esto sería Carnot. Entonces, nuestros problemas son este y este. ¿Sí? Esto es lo que yo de alguna manera quiero llevar hacia allá y esto quiero llevar hacia allá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. De manera que la salida de la turbina, en este caso, que es lo que vamos a estar utilizando acá en esta sección, salga con una calidad deseable, sencillamente lo que podemos hacer es lo siguiente. Voy a borrar esto para tener espacio para lo que vamos a escribir ahora. Y hacemos lo siguiente. Vamos a no tomar el punto acá, sino vamos a tomar este punto un poquitito más acá arriba. ¿Qué implica eso? Implica sencillamente que yo voy a estar haciendo ese cambio de fase y luego voy a estar sobrecalentando un poquitito ese vapor que tenemos. ¿Sí? Esta etapa sería pasar de líquido saturado a vapor saturado y esto sería sencillamente sobrecalentar un poquitito el líquido. Sobrecalentamiento implicaría ya que estaríamos pasando desde esta temperatura hasta la temperatura que está acá arriba, ¿verdad? Entonces acá hay un pequeño delta T. Y acá esto entonces sí podemos directamente ya expandir en una turbina, coloco esto de manera isentrópica en principio, de manera que esto sí ya sería algo un poco más aceptable para nosotros ahora. ¿Sí? Entonces con esto logramos solucionar, digamos, nuestro problema. Vamos a llamarle a esto estado 1. Esto sería nuestro estado 2. Ahora, nuestro segundo problema era la calidad en este punto que también de alguna manera tenía contenido de vapor, lo cual yo no quiero. ¿Cómo logro eliminar o cómo logro solucionar ese problema? Y sencillamente haciendo lo mismo que hicimos acá arriba, pero en el condensador. Es decir, voy a diseñar el condensador de manera que permita que todo el vapor que tenga acá efectivamente se condense, de manera que en vez de tener el punto 3 más o menos acá, voy a tener ahora mismo el punto 3 acá. ¿Está? Entonces, esto ya es líquido saturado, es factible que esto sea tomado por una bomba y la bomba en este caso va a elevar la presión de nuestro líquido a la presión en este caso de operación de nuestra caldera y esto sería nuestro punto 4 en este caso. Entonces, lo que voy a estar haciendo es sencillamente aumentar líquido subenfriado a la caldera. Entonces va a haber de vuelta un ligero delta T acá. Este delta T acá, que sería sencillamente el calor sensible necesario para llevar al líquido de su condición de subenfriamiento a su condición de saturación que tenemos acá. Una vez que llegamos a esa condición, efectivamente ese líquido saturado se va a evaporar hasta llegar a vapor saturado y luego se va a sobrecalentar un poco hasta llegar a la región de
sobrecalentamiento. Entonces, esto que vamos a marcar ahora sería nuestro ciclo de potencia por el momento ideal, ya que estoy considerando, por ejemplo, la expansión acá isentrópica, la compresión isentrópica, y estoy considerando que esto sale en condiciones de líquido saturado. Entonces, esto que estamos viendo acá sería nuestro ciclo de potencia ideal de vapor, al cual se le denomina normalmente ciclo Rankine, ¿sí? Por la persona en este caso que ideó el ciclo. Entonces, creo que se entiende la idea detrás de cómo pasar de las impracticidades que tiene nuestro ciclo de Carnot a poder mejorar eso. Y otra cosa importante que resaltar es eh, que todo lo que vimos en el capítulo anterior con respecto a lo que serían los procesos de compresión, expansión, estrangulamiento, etcétera, son útiles para, en este caso, combinarlos en diversas etapas, en este caso en un sistema de flujo en estado estacionario, en un ciclo cerrado, para, en este caso, la producción de un fin como es la de la producción de potencia, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar ahora cada una de las etapas de vuelta para tener una mejor idea con el diagrama que tenemos acá. Tenemos por un lado el diagrama de flujo, que sería lo que tenemos acá a la izquierda, y el diagrama TS, que es lo que acabamos de hacer ahora mismo acá, desde cero, digamos, para ver de dónde sale, para que no aparezca esto simplemente porque sí, ¿verdad? Bueno, entonces, mirando el diagrama de flujo de la izquierda, tenemos lo siguiente. Tenemos que nuestra etapa va a iniciar, en este caso, en este diagrama. Empezamos con la entrada a la bomba. Y lo importante que habíamos mencionado es que cuando considero un ciclo de potencia ideal, son ciertas idealizaciones las que yo considero para que se considere propiamente ideal, ¿verdad? Una de esas consideraciones es que el estado que tenemos acá va a ser efectivamente líquido saturado. En principio, probablemente esto debería ser líquido subenfriado, pero en condiciones ideales vamos a asumir que es líquido saturado. De igual manera, saben también que la entalpía de un líquido saturado no es muy distinta a la de un líquido subenfriado, es decir, siempre se asume la entalpía del líquido subenfriado como la condición de saturación. Bueno, luego tenemos entonces la primera etapa, que sería la etapa de compresión desde el punto 1 al punto 2. Esta etapa de compresión, como dijimos, efectivamente se va a realizar en una bomba. ¿Por qué? Porque en este caso es necesario comprimir o aumentar la presión de un líquido. Esto pasaría entonces de un estado de líquido saturado a una presión baja, a un estado 2, que sería una presión alta, que sería la presión de nuestra caldera. De vuelta, creo que es importante mencionar acá que este delta T que vemos acá relativamente va a ser pequeño, como también habíamos visto cuando hicimos los ejercicios para bombas. Y les había dicho que miren si es que pueden en algún diagrama, en este caso termodinámico real, para ver realmente que las líneas acá de presión son, digamos, de esta forma como vemos acá, y no como yo dibujo acá exageradamente para que podamos ver. Esto es simplemente para que sea un poco más visible esto. Bueno, entonces, una particularidad importante es que en la bomba sabemos que hay una entrada de energía, es decir, la bomba tiene que consumir energía para que pueda funcionar, entonces va a ser una entrada de energía en este caso para el ciclo. Luego tenemos la siguiente etapa, que es a partir del líquido comprimido en la presión alta. Esto va a entrar a la caldera, se va a calentar desde este punto hasta este punto. Esto sí puede ser que sea un poquitito más grande que lo que está acá abajo, puede ser que sea importante o no, vamos a ver más adelante. Y tenemos la etapa de cambio de fase, que sería desde el líquido saturado hasta el vapor saturado, y la etapa de sobrecalentamiento, donde esta diferencia de temperatura sí de repente puede ser también ya un poco más grande, y puede ser algo con lo cual podamos trabajar en este caso para ver
cómo varía nuestra eficiencia también más adelante. Efectivamente, en la caldera es el lugar en donde tenemos una entrada de energía, una entrada de calor. Esa entrada de calor, como habíamos visto, proviene en este caso de la combustión de un combustible. Entonces, esa energía que se libera en la combustión es la que se aprovecha o la que absorbe en este caso nuestro sistema, que es el agua, en este caso particular. Tengan en cuenta que para hallar nuestras cantidades como trabajo, calor, etcétera, nuestro sistema siempre es el agua. Por más de que en una caldera yo tenga por un lado el combustible que va a estar en este caso reaccionando con oxígeno para en este caso producir esa energía, nuestro sistema sigue siendo el agua que está dentro de la caldera absorbiendo esa energía liberada por la combustión. Entonces, por eso tenemos un calor de entrada y no calor de salida por el hecho de esa combustión. ¿Está? Bueno, entonces esto sale en condiciones de vapor sobrecalentado, ingresa a nuestra turbina, que sería el estado 3 que tenemos acá, y la turbina realiza la expansión correspondiente. En este caso también vemos que esta expansión está ocurriendo de manera isentrópica, de manera que la calidad X4 en principio debería ser mayor o igual al 90%. ¿Está bien? Tengan en cuenta que si la calidad en condiciones isentrópicas ya cumple con este requisito de mayor o igual a 90%, efectivamente la calidad de la expansión real también va a cumplir eso, ya que la expansión real siempre va a ir más hacia la derecha por las condiciones de irreversibilidades que se pueden dar, es decir, la entropía siempre va a aumentar en condiciones reales. Entonces, si acá ya se cumple la condición de calidad, efectivamente también vamos a cumplir eso acá en condiciones reales. Y acá tenemos una salida de energía que es el trabajo en este caso que produce la turbina. Esto es lo que en realidad a mí me interesa. A mí me interesa el trabajo que pueda producir esta turbina. Todo esto que estamos haciendo acá, la combinación de todos estos dispositivos, es sencillamente para que la turbina pueda realizar el trabajo de expansión entre 3 y 4. ¿Está? O sea, lo que yo quiero hacer es producir potencia. Esa potencia se produce solamente acá en la turbina. ¿Está bien? Bueno, entonces, creo que mencionamos también por qué en este caso incluimos al condensador para que esto sea un ciclo cerrado, y es sencillamente para no desperdiciar el vapor que tenemos, ¿verdad? El vapor que tenemos acá, luego de la expansión va a estar en condiciones de presión baja nuevamente. Yo puedo reutilizar ese vapor simplemente condensándolo mediante una salida de calor, que sería esto. Yo necesito retirarle calor al vapor de agua en este caso para que se enfríe o para que cambie de fase, y con eso tenemos nuestra segunda cantidad de calor, que en este caso es el calor de salida, volviendo a nuestro estado inicial, que es nuestro líquido saturado que tenemos acá. ¿Está? Bueno, entonces este sería nuestro ciclo de potencia básico, ideal, y todo lo que vamos a hacer ahora va a ser a partir de esto. Vamos a hacer algunos ejercicios ahora, vamos a plantear algunos balances para ver cómo ir calculando cada una de las cosas, y después todo el resto de los análisis que estaríamos haciendo. Por ejemplo, esto en principio ya se aproxima a un proceso real. ¿Qué puedo hacer para, en este caso, no mejorar, sino que puedo hacer para adaptar esto para que cada vez sea una aproximación mejor a las condiciones reales? Y, por ejemplo, vamos a ver que en condiciones reales existen caídas de presión en cada uno de los equipos, por lo cual, por ejemplo, este punto, que en principio va a ocurrir a presión constante, no va a ocurrir a presión constante, sino que va a ocurrir así, por ejemplo. Entonces, esas cosas vamos a ver también ahora en un rato. Bueno, entonces quedaría sencillamente plantear los balances para ver cómo calcular las cantidades que tenemos acá: calor, trabajo, calor y trabajo. Y a partir de eso, calcular lo que también nos interesa, que es evidentemente la eficiencia, ¿verdad? En este caso, esta eficiencia que habíamos mencionado, con esta expresión en función a la temperatura, solamente es válida para el ciclo de Carnot. Tengo que encontrar ahora una expresión para la eficiencia correspondiente en este caso al ciclo Rankine
simple, ideal simple. ¿Qué está? Bueno, entonces, si nos fijamos, los balances de energía son relativamente sencillos de aplicar a cada una de las etapas. Vemos que en todos los balances que están acá, escribiendo una vez ese balance, delta H más delta energía cinética más delta energía potencial igual a calor más trabajo. Creo que ya está de más volver a repetir, pero todo esto ya habíamos visto prácticamente, excepto los intercambiadores de calor, pero la bomba y la turbina habíamos visto que esto es básicamente lo que queda de ese balance de energía para las bombas y turbinas. Para el caso de la bomba, dijimos que el trabajo se puede calcular como sencillamente el delta H, o en condiciones isentrópicas se puede calcular también, como habíamos visto, como V delta P. ¿Sí? Recuerden eso entre algunas de las ecuaciones que habíamos visto en el capítulo anterior. ¿Sí? Para la turbina entonces es sencillamente H4 menos H3. Tampoco tiene mucha vuelta, ¿verdad? Es sencillamente el cambio de entalpía entre 2 y 1, el cambio de entalpía entre 3 y 4. Para las relaciones de caldera y condensador, aplicamos el mismo balance. Esto sería entonces válido para trabajo de la bomba y trabajo de la turbina. Y para el calor de la caldera y el calor en el condensador, nuestro balance, escribiendo de vuelta esto, sería delta H más delta energía cinética más delta energía potencial igual a calor más trabajo. En este caso, despreciamos de vuelta los cambios de energía cinética y potencial. La caldera y el condensador no realizan ni no consumen energía o trabajo, entonces sencillamente el calor va a ser igual al cambio de entalpía. ¿Está bien? Y sencillamente ese cambio de entalpía es el cambio de entalpía en este caso del agua, ¿verdad? Probablemente, no sé, si se ponen a pensar todo lo que vimos en el semestre pasado en balances, vimos procesos de combustión en donde el balance de energía en procesos de combustión implicaba en este caso hacer todos los análisis para los combustibles y para los gases de combustión de manera a ver cuál era la energía en este caso que se liberaba en ese proceso de combustión, ¿verdad? Era un proceso bastante largo y complicado, ¿verdad? Entonces, en este caso, al considerar que toda esa energía liberada por la combustión es absorbida por el agua, sencillamente quiere decir que el cambio de entalpía del agua va a ser la cantidad que se está liberando en ese proceso de combustión, que sería sencillamente este H3 menos H2 que vemos también acá, ¿verdad? Entonces, esto no quiere decir que no podemos calcular este calor en la caldera como un calor liberado a partir de los conocimientos que ya tenemos, solamente que para hacer eso necesitaríamos, por ejemplo, la cantidad o la fracción en este caso de combustible que tendríamos en la entrada, el exceso de aire, cuál es la temperatura de entrada, la temperatura de salida, de manera con eso poder calcular, digamos, nuestra entalpía para ese balance, ¿verdad? En este caso, es mucho más sencillo lo que vamos a hacer, que es sencillamente tomar al agua como nuestro sistema para calcular el calor. Y lo mismo ocurre para el condensador. Entonces el condensador libera energía en este caso, libera calor, o sea, es necesario sacarle calor al agua para que se condense, entonces es sencillamente H1 menos H4 nuestro balance que tenemos acá. Algo, no sé si importante, pero algo que conviene tener en cuenta sería más o menos lo siguiente: ver que dependiendo de la manera en que estamos expresando esto, estoy expresando el trabajo de la bomba como H2 menos H1, entonces por definición T2 va a ser mayor que T1, entonces H2 va a ser mayor que H1, entonces efectivamente esto ya me debería salir con el signo positivo también, como habíamos visto. H3 menos H2 es la entalpía del vapor sobrecalentado menos la entalpía del líquido subenfriado. Sencillamente esto siempre va a ser mucho mayor que esto, entonces esto también debería ser una cantidad positiva. El trabajo de la turbina entre H4 y H3, H4 que está a una temperatura menor va a ser efectivamente menor que esto, entonces si hago esta diferencia, esto
por definición me debería salir con un valor negativo. Y para el calor en el condensador tenemos lo siguiente: H1 menos H4. H1 sería la entalpía del líquido saturado y H4 sería la entalpía de la mezcla o del vapor, por ejemplo, saturado o sobrecalentado. Entonces, esta cantidad, la entalpía del líquido siempre es menor que la entalpía del vapor. Entonces, esta cantidad definida de esta manera va a ser también negativa. ¿Por qué aclaro esto? Porque en algún momento, cuando planteamos el análisis del ciclo de Carnot, planteamos que el análisis, el balance de energía global, digamos, era sencillamente que el trabajo neto era igual a el calor de entrada menos el calor de salida. Pero si tomo el signo menos que está acá, quiere decir que voy a estar sumando esto acá. Entonces, ya creo que es más una cuestión de cómo uno va tomando o calculando esto para expresar esto que tenemos acá, ¿verdad? Esto de igual manera también podría ser el trabajo de la bomba, que es un trabajo de entrada menos el trabajo de la turbina, ¿verdad? Es siempre la diferencia en realidad entre ambos trabajos, pero para que pueda hacer esta diferencia, ambos valores, tanto el trabajo de la bomba como el de la turbina, tienen que tener el mismo signo. Si es que considero negativo de vuelta esto acá, estaría sumando esto. Entonces, en realidad, voy a estar calculando un trabajo neto mayor al que realmente debe haber, ¿verdad? Por ejemplo, la bomba consume 10 kilojoules, yo produzco 100 kilojoules. Entonces, el trabajo neto sería sencillamente menos 90 kilojoules, ¿sí? Y no sería 110. Entonces, esto va a depender de cómo ustedes escriban esto y cómo escriban esto, porque bien ustedes si quieren pueden escribir también H4 menos H1 para que esto sea positivo. Entonces, si es positivo, realmente sí pueden usar esto que está acá. Lo mismo para la bomba y para la turbina. Este pueden escribir como H3 menos H4, etcétera. Por mi parte no hay ningún tipo de problema siempre y cuando ustedes entiendan qué están haciendo, ¿verdad? Y siempre que expliquen eso, por ejemplo, también, o aclaren eso en el examen para que se pueda entender. Explico esto ya ahora porque normalmente este tipo de error, que es un error sencillo de atención nomás, conlleva a que la eficiencia que calculemos suele salir mayor al 100%. Entonces, no es que estemos haciendo algún cálculo mal, sino sencillamente estamos expresando mal nuestra ecuación, en este caso para la eficiencia, el calor o el trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de pasar al problema, vamos a ver eso, vamos a ver cómo yo podría calcular la eficiencia para este tipo de ciclo y ya pasamos a algunos ejemplos. Recordando la definición de la eficiencia para el ciclo de Carnot, cuando planteamos esto, habíamos dicho que la eficiencia era lo que nosotros queremos sobre lo que le damos, ¿verdad? Entonces yo quiero producir un trabajo neto y yo le doy un calor de entrada, ¿sí? Entonces, sencillamente, esta misma expresión que es válida para el ciclo de Carnot, de donde a partir de acá nos fuimos acá, esto va a seguir siendo válido para lo que sería nuestro ciclo de potencia ideal ranking simple. Entonces, la eficiencia sería sencillamente el trabajo neto sobre el calor de entrada, y esto, bueno, se puede separar si es que quieren. El trabajo neto de vuelta separamos en el calor de entrada menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Entonces, esto también se podría expresar como 1 menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Entonces, es válida esta expresión y es válida también esta expresión. En principio, la única diferencia es que el trabajo neto, en este caso, se puede calcular a partir de los trabajos, como también yo puedo escribir, como habíamos mencionado, que el trabajo neto sea la diferencia entre el trabajo de la bomba menos el trabajo de la turbina, ¿verdad? ¿Sí?
Eh, y eso, entonces, dependiendo de lo que quieran utilizar, si quieren utilizar esta expresión, solamente necesitan los calores. Y si usan esta expresión, bueno, trabajo neto pueden calcular a partir de la diferencia de los calores, como también pueden calcular a partir de esto. Normalmente una buena práctica, por lo menos al comienzo, que vayan calculando de las dos maneras para que puedan ustedes estar un poco más seguros y verificar que realmente están entendiendo cómo calcular cada una de las cosas y ver cuál de las maneras es la que les resulta más cómoda, digamos, o con la cual se sienten un poco más seguros. Pero en principio no debería haber ningún tipo de problema con plantear la eficiencia con cualquiera de estas dos expresiones que tenemos acá. ¿Está? Bueno, entonces, ahora sí vamos a dejar un ratito esto acá y vamos a pasar al ejemplo en el siguiente video.